la pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hola a todos, buenos días, bienvenidos al programa Somos Testigos de Cristo. Feliz martes, le damos y saludamos a todos los televidentes, a todos los oyentes, a toda la audiencia, a toda esta comunidad, a toda esta familia de Dios. Seguimos aquí buscando al Señor, seguimos buscando aprender más de Jesucristo, seguimos queriendo exponer y predicar cada día más de Él. Es un gozo, una alegría poder estar nuevamente. Sabemos que es un regalo abrir nuestros ojos cada mañana. Es un regalo poder respirar cada mañana, poder movernos, poder andar. El Señor dice su palabra en Salmos, que Él conoce nuestro caminar, nuestro sentar, que no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe todo. Entonces, en este martes, hermanos, 2 de junio, empezando este mes con la bendición del Señor, con la misericordia, con la gracia, con su amor, les invitamos a que usted pueda quedarse y que pueda agradecerle el día del Señor, el día de hoy, porque es un motivo para estar gozosos. Recordamos que estamos en el programa Somos Testigos de Cristo, un programa que nació en el corazón de Dios, un programa que es para enseñar más de Cristo, para mostrar más a Cristo, para depender más del Señor. Entonces, hermanos, recuerden que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube, que estamos en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Esa inspiración divina, esa inspiración del Señor. Entonces, hermanos, desde ya les invitamos a que puedan conectarse hasta el final, que puedan buscar sus Biblias, que puedan buscar, si en caso tal, los apuntes, porque este es un maravilloso día en el cual el Señor nos quiere hablar, en el cual el Señor nos quiere ministrar, en el cual el Señor quiere hablar a tu vida, a tu hogar, y no hay mejor manera de empezar el día o de buscarlo, mi hermano, que es orándole y leyendo su palabra. Entonces hoy es un día muy especial, hermanos, porque estamos cada día más aferrados a Cristo. Entonces también les envía un saludo Casa de Oración Destellos de Amor, el pastor William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate, y todos los miembros de la congregación. Les recordamos que nosotros también somos la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor y que estamos ubicados en la calle 45-1 Sur 31 en Metroplaza. Así que vamos a estar orándole al Señor para colocarle este servicio en sus manos, para estar colocándonos, encomendándonos a Él. Así que vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, mi Rey.
porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres maravilloso, Padre amado. Señor, gracias porque nos tienes aquí una vez más. Gracias, Padre amado. Te damos, tu palabra dice que Pablo decía, no nos recomendamos nosotros mismos, ni nos presumimos, ni nos damos alabanzas a nosotros, porque tú eras, Señor, el que testificabas de ellos, Padre amado. Dios mío, gracias te damos, Padre, tú conoces el corazón, también conoces el corazón de cada creyente, de cada oyente, de cada televidente, de aún de las personas que no te conocen, mi Cristo. En esta mañana gloriosa nos colocamos en tus manos, Señor. Nos encomendamos, Señor, a tu Santo Espíritu, Padre amado, para que seas tú obrando, Señor Jesús, de manera maravillosa, de manera gloriosa. Padre, tu palabra dice que el Espíritu nos ayuda, Señor. Padre, te damos las gracias con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Padre, ahora vamos a predicar tu palabra, que seas tú guiando, Señor Jesús, que seas tú enseñando. Tu palabra es útil, dice en Timoteo, para enseñar, para redarguir, para exhortar, para animar. Entonces te damos las gracias, mi Rey. Te amo, te bendigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el cual, Señor, tú dices que si pidiésemos cualquier cosa en el nombre del Hijo, tú lo harías para darle honra y para glorificarlo. Amén. Entonces, mis hermanos, le volvemos a saludar nuevamente en esta hermosa mañana. Le invitamos a que pueda conectarse, a que pueda compartir el link con sus familiares, amigos, compañeros y poder escuchar la palabra de Dios. La palabra dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y dice, si corriereis, no tropezarás. Y ese es en el camino de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a estar vamos a ir a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a estar leyéndolo del versículo 1 al 7. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera. Dice, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Entonces vemos que ahí el apóstol Pablo comienza a exhortar, a animar a los hermanos de Éfeso para que ellos vivieran una vida en amor, para que ellos vivieran una vida en santidad, para que ellos vivieran una vida en pureza, para que ellos vivieran una vida como ofrenda, como ese sacrificio, reflejando a Dios, reflejando a Cristo y apartándose del mundo. Entonces vamos a ver cómo dice en esta versión que yo traigo acá, que es la Dios habla hoy, y dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen,
más bien alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermanos, vemos que Pablo comienza a decirle a los creyentes que entre ellos no haya inmoralidad sexual, no haya impureza, no haya vulgaridades, sino que alabemos a Dios. Y en este mismo pasaje de Efesios, creo que es en el 4, dice que nosotros debemos edificarnos los unos a los otros, hablando salmos, hablando himnos, hablando cánticos y alabando al Señor. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar hablando en este pasaje de Efesios, en este capítulo 5, lo leímos del 1 al 7 y estamos viendo, somos testigos de Cristo cuando somos imitadores de Dios, cuando somos imitadores del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vamos, dice que Pablo escribe el libro de Éfeso cuando está en el encarcelamiento de Roma. Y dice que fue alrededor de los años 60 por ahí, o 62 después de Cristo, y que Pablo se dirigía a las iglesias de la provincia romana de Asia. Es decir, que ahora en estos momentos, o actualmente, que es la Turquía occidental moderna. Y me gusta, hermano, porque cuando nosotros leemos Efesios, Pablo recalca, o el Espíritu Santo a través de Pablo, porque sabemos que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios, que el autor de la palabra es el mismo Señor y que estos hombres de Dios fueron esos escritores, aquellos que escribieron, pero que todo fue a través de la revelación de Dios. Y todo el libro de Efesios, hermano, cuando nosotros leemos, era para recordarle Pablo a la iglesia de Éfeso, a los hermanos en Éfeso, esa nueva identidad que el Señor Jesucristo les había dado. Esa nueva identidad que los hermanos tenían en Cristo, que ya no eran así, que ya ellos habían dejado esto y que ahora tenían una nueva identidad en el Señor. Entonces dice que Pablo le habla a los de Éfeso, lo que era en la capital de esa provincia, y comienza en el capítulo 1 dándole la alabanza a Dios por sus obras, orando por los creyentes. Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo, todos formamos un solo pueblo, la misión de Pablo en la iglesia, oración y alabanza a Dios, conservar la unidad, la nueva vida en Cristo, aplicaciones concretas, imitadores del Señor. Y así comienza Pablo a hablar en todo el libro de Efesios, o en las cartas de Efesios. Entonces nosotros leíamos el versículo 1, dice, andad como hijos de luz, y decía el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el Señor hoy, hermano, en esta mañana nos llama a que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, a que nosotros podamos mostrar el reflejo de Cristo, reflejar ese carácter divino, reflejar ese amor benigno, reflejar esa santidad, esa pureza, porque ya tenemos una identidad que es en el Señor. Una identidad que es en el Señor. Y me llama la atención, hermano, porque estaremos centrándonos en este capítulo 5 y veremos que Pablo hace un llamado. Pablo hace como una convocación en el sentido de que los cristianos, aquellos hermanos que aceptaron a Cristo en Éfeso, puedan seguir el plan de Dios, puedan seguir la voluntad de Dios, puedan seguir con lo que Dios quiere, puedan seguir con lo que Dios ha designado y que puedan seguir en esa pureza. Y también vemos que Pablo en el versículo 7 nos habla de las consecuencias de no
seguir conforme a lo que el Señor llamó y dice, aquellos que anden en adulterio, fornicación, impureza y que no anden en esa santidad, dice que no tendrán parte en el reino de nuestro Cristo y de nuestro Dios. Entonces, hermano, la palabra dice, y me gusta mucho cómo Pablo lo relaciona, porque la palabra dice en el verso 1, imitadores de Dios, imitadores del Señor. Es decir, que tenían que ser como Dios. No como Dios que no, yo controlo todo, soy poderoso. No, en el sentido de que debían actuar como el Señor. La palabra dice por allá en 1 de Juan que el que diga que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y aún por allá en Mateo dice, seáis perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, hermanos, nosotros debemos actuar como el Señor. Y me llama la atención porque si nosotros vemos imitador, y yo acá traje el significado, dice imitador, dice persona que copia, reproduce o adapta gestos como comportamiento, voces, actitudes o el trabajo de otra persona. Entonces, hermano, Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Y no me canso, siempre viene este ejemplo que dice que Jesucristo anduvo en la tierra haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, ayudando a los pobres, a los que estaban azotados por el diablo y predicando el evangelio de salvación. Y dice que una persona, como leíamos, que copia, que reduce los actos, el comportamiento, los gestos, las voces, las actitudes. Y si nosotros vemos, cuando de pronto es el ámbito de humor, vemos que un imitador profesional siempre hace como una parodia para entretener a la gente, imitando a una persona, imitando a un personaje, y comienza a hacer las mismas cosas, el mismo tono de voz, las mismas manías. Entonces, hermanos, nosotros debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. O es como en los programas de voces, en los programas donde cantan, de que las personas famosas estudian qué es lo que hace esa persona, cómo canta esa persona. Ellos estudian los patrones verbales, si esta persona abre la boca, si esta persona hace esto, si esta persona se mueve. Y trabajan y meditan hasta llegar a parecerse a esa persona o llegar hasta la perfección a quien ellos quieren imitar. Y todo eso lo podemos ver en programas, hermanos, de humor, de canto. Y Pablo acá atrás dice, debemos ser imitadores del Señor. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes tienen que tomar seriamente el imitar a Dios, el mostrar a Dios, porque ustedes son hijos amados de Dios, porque ustedes son personas que el Señor rescató, porque ustedes son personas que el Señor le dio una nueva naturaleza, una nueva identidad. Usted le pertenece a Cristo, mi hermano. Entonces usted debe imitar al Señor. Por eso en esta mañana veíamos, somos testigos de Cristo cuando imitamos a Dios, cuando imitamos a ese Cristo maravilloso. Y usted no pertenece al mundo, hermano. Jesús decía, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, el mundo los aborrece, como también aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en Romanos 12:1, dice, no os conforméis, dice la palabra del Señor, a este siglo, ni a las costumbres, ni nada de eso, sino que tengamos una renovación en nuestra mente. Mire lo que dice, la vida nueva. Por tanto, hermanos míos,
Les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y me llamaba la atención porque decía en el verso 1, anden como ofrenda viva, santa y agradable al Señor. Ese es el verdadero culto que deben de ofrecer. Hermano, ese es el verdadero culto. A veces creemos que el culto que le damos a Dios es el conjunto de ritos o las ceremonias que hacemos o las reuniones que hacemos. Sí, que estamos orando, eso está bien, se está predicando la palabra, está bien, estamos alabando, cantando adoraciones, pero el verdadero culto, hermano, que le damos nosotros al Señor es cuando vivimos una vida santa, una vida pura, una vida aquí en amor, como decía Romanos 12. Decía, ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto, mi hermano. Entonces nosotros debemos vivir para el Señor, imitadores del Señor. Somos testigos del Señor y no solo somos testigos, sino que somos hijos amados. Y lo dice acá en Efesios. Entonces nosotros como cristianos, usted como hijo de Dios, usted debe honrar a Dios en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en la manera en la que usted resuelve una cosa, en la manera en la que usted toma decisión, aún hasta para trabajar, hermano, porque mire que la palabra dice por allá, creo que es en Efesios, que dice, no le sirváis como si le estuviera sirviendo al ojo, sino como al mismo Señor, como si le estuviera dando honra al Señor, como si fuera para el mismo Cristo. Y hablaba porque en ese tiempo habían libres y habían esclavos. Entonces el esclavo, al someterse al Señor, al ser obediente al Señor, haciéndolo como para el mismo Cristo, honraba a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos honrar a Dios en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir. Y es como cuando la palabra habla de que debemos honrar a padre y a madre. En la manera en la que un hijo honra a sus padres, hermanos, no es solo dándole plata o papi, aquí tienes un mercadito, mami, te ayudo en esto. Eso también está bien, hay que hacerlo, porque tenemos que ayudar en la parte del hogar o ayudar, ser apoyo, pero también es como nos comportamos, hermanos, el testimonio que nosotros damos. Ay, mire, el hijo de esta persona es respetuoso, es amoroso, no está en esto, no anda en lo otro. No, que el hijo de tal es bien, es calidad y todo esto, hermano. Entonces, nosotros debemos también honrar a nuestro Padre Celestial. Porque aquí nos dice la razón por la que debemos imitarlo. Imitarlo porque somos hijos amados. Porque somos hijos amados. Y Pablo coloca el ejemplo, por ejemplo, acá en el amor puro. No tenemos que tener perversión. No tenemos que tener iniquidad. Entonces vamos a estar viendo esa imitación. Vamos a ver siendo imitadores de Dios. Recordemos que en el versículo 1 decía, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Y vamos a estar yendo a Juan, capítulo 8, versículo 39. Búsquelo ahí. Entonces vemos cómo en Efesios nos hablaba sobre la actitud que debíamos tener cada uno. Que debíamos ser imitadores, tal como un hijo imita a su padre. Y aquí hay algo importante, hermano, y no es hacer algo superficial, no es hacer algo por fuera. La palabra por allá dice en Mateo,
que le decía a los fariseos: ustedes hablan de lo que es bueno, pero ustedes hacen cosas malas. Camaradas de víbora, generación perversa, hablando de lo que era bueno, de lo que era puro, ellos hacían lo malo. Y aquí Pablo nos dice, no es algo solo superficial, sino en nuestro corazón. Que podamos tener ese corazón conforme al de Dios y poder dar esa imitación. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, dice la palabra hijo, hijos, hermanos. Entonces, mira lo que dice Juan capítulo 8:39. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Y dice que Jesús le contestó: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y veamos lo que dice acá en esta versión que yo traigo, hermano, es Juan 8:39. Juan 8:39. Dice la palabra del Señor. Por acá. Ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Y esto es sorprendente, hermano, porque me gusta este verso, porque dice: si fuereis verdaderamente hijos de Abraham, harías lo que él hizo. Y después Cristo comienza a decirle: aunque le han dicho la verdad de Dios, aunque les han enseñado, ustedes quieren matarme, y Abraham nunca hizo nada así. Y estamos viendo esa imitación, hermano. Los líderes judíos, los fariseos, todo eso se levantaban a pecho, se daban golpe de pecho, estaban orgullosos. Nuestro padre es Abraham, somos hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras harías. Las obras harías. ¿Y cuántos a veces decimos: no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero no hacemos las obras de Cristo? No andamos en obediencia a Cristo. No nos amamos los unos a los otros. No nos sacrificamos por los otros. No andamos en esa pureza, en esa sabiduría, en ese conocimiento de la palabra. Entonces, hermanos, y me gusta porque después Cristo comienza a hablar, porque ellos hablaban del linaje. Pero Cristo dice, acá se los voy a buscar, dice que los hijos de Abraham son los que hacen, los que tienen fe. Mire lo que dice en Gálatas 3:7. Por tanto, sepan que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Y los judíos, ellos se enaltecían y ellos hablaban por el linaje, porque eran descendencia, porque era en la parte biológica. Pero, hermano, incluso cuando nos dice que nosotros somos hijos de Dios, dice: esto no fue por voluntad de carne y sangre, sino por el Espíritu. Vamos a leerlo, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, los cuales no fueron engendrados, dice la palabra del Señor, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros decimos verdaderamente tener al Señor, debemos andar en esa imitación. Los fariseos decían que ellos eran hijos de Abraham, pero querían matar a Cristo. Y Cristo les dijo: Abraham nunca haría nada de eso. Su comportamiento, estaban en el pecado. Entonces, hermanos, hoy debemos revisarnos. Debemos reflexionar
si estamos haciendo las cosas bien y si estamos imitando al Señor. Ahora veamos Juan capítulo 12, 34, 36, ahí mismo. Juan capítulo 12, 34, 36. Y dice, la gente le contestó, por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le dijo, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que pertenezcan a la luz. Y mire cómo lo dice la Reina Valera en ese Juan capítulo 12, el versículo 36. Mire lo que dice en la Reina Valera. Dice Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Habiendo dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y se ocultó de ellos. Entonces, hermanos, Cristo comienza a decir, para llegar a ser hijos de la luz, ustedes de creer en la luz. Estaba hablando de los judíos porque ahí más rato, más abajo volvemos a ver que los judíos otra vez no creían en Jesús, que lo rechazaban, que lo ignoraban, que querían matarlo. Pero él dijo, si ustedes quieren ser hijos de luz, deben de creer en la luz. Y la palabra dice que, y la luz vino a los hombres, esa luz de vida, y era Cristo. Dice, vino al mundo que él hizo, pero lo rechazaron, no lo reconocieron, lo crucificaron. Entonces, hermanos, nosotros somos, como cuando la palabra dice que nosotros somos luz, la luz del mundo, que somos la sal. No es que nosotros resplandecemos o iluminemos, o que nosotros seamos la luz. Somos los portadores de luz, porque tenemos a la luz de vida, que es Cristo Jesús, que resplandece, que ilumina, que se refleja. Nosotros somos portadores de esa verdad, somos portadores del Evangelio, somos portadores del testimonio de Cristo, somos testigos de Cristo para el mundo, reflejando el carácter al Señor. Y en ese mismo dice, ustedes son la luz del mundo, y dice, hagan buenas obras para que sea glorificado el Señor. Y dice que una vela, una lámpara no se puede esconder abajo, sino que está allá sobre un monte. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos alumbrando la casa, estamos alumbrando nuestro hogar, estamos alumbrando donde residimos, en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Estamos imitando al Señor, hermano. Estamos andando como Él anduvo. Entonces, en esta hora, hermano, es para que podamos reflexionar. Y vamos a estar yendo también a otros pasajes. Estamos viendo esa imitación en Cristo. Esa imitación en Cristo. Vamos a ir a Juan, a las cartas de Juan. Mire lo que dice las cartas de Juan en el versículo 11. Esta es la tercera epístola, la tercera carta de Juan. Vamos ahí, sabemos que nada más tiene un capítulo. En el versículo 11 dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Esto está claro,
hermano, y está sencillo de comprender. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Imitemos a Cristo. Imitemos lo que le agrada a Dios. Incluso en Efesios hay una palabra donde dice, no seáis partícipes de las obras perversas, de las obras malignas, sino más bien reprendedlas. Y dice, queridos hermanos, no sigáis los ejemplos malos, sino los buenos. El que hace lo bueno, mire, y aquí es fuerte, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si usted hace lo bueno, hermano, si usted anda en esa voluntad del Señor, usted es de Dios. Pero si usted no imita a Cristo, si usted no hace lo bueno, es porque usted no ha visto al Señor. Entonces la invitación, hermano, en medio de este mundo corrupto, en este mundo perverso, maligno, e incluso en Hebreos había una palabra que me cautivaba en Hechos, en la predicación, en el primer discurso de Pedro. Dice que él predicó, David dijo esto de Cristo: arrepentíos, convertíos, bautícense, sean borradas sus culpas, reciban el don del Espíritu. Pero en unos versos más abajo dice, sed salvos de esta generación perversa. Y hoy estamos en una generación perversa, en una generación mala, que lo que busca es hacer maldad, que lo que se deleita es en hacer maldad, lo que quiere es hacer maldad, continuo pensamiento de maldad. Y por eso la palabra dice en Génesis, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque en su corazón está el continuo, el designio de su corazón es hacer maldad. Y por eso el Señor vemos que reduce, ¿verdad?, la edad del hombre. Entonces, mire, vamos a ir a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplos para que sigáis su pisada. Esa es primera de Pedro 2, leamos el 20 y el 21. ¿Por qué? Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Y no hay ninguna gloria, hermana, y ninguna dicha, ningún orgullo. Cuando vemos que de pronto hay un violador y la gente sale con ese poco de palo, o alguien que estaba robando, y lo golpean, lo maltratan, lo abofetean, lo escupen, lo patean. Ahí no hay ninguna gloria, hermano. Dice, pues qué gloria si pecando sois abofetados y lo soportáis. Si el muchacho que está tirado ahí lo resiste, hermano, no hay ninguna gloria. Pero dice, mas si haciendo lo bueno, mira lo que dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. Ciertamente aprobado por Dios. Y me gusta porque el versículo 21 dice que Cristo nos dio ejemplo. Mira lo que dice para esto fueron llamados. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. Y Pedro comienza a decir, así como ya Cristo sufrió por nosotros, nosotros también debemos de sufrir por Cristo. Y es algo hermoso, hermano, porque el Señor no nos pide o no nos dice nada o no nos exige algo que ya Él hizo por nosotros. Dice, y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. En Romanos, la palabra habla de la justicia de Dios, ¿verdad? Y dice, Abraham, el padre de la fe, para que sigan sus pisadas, para que sigan su ejemplo. Y acá también me gusta porque dice y habla de Cristo, y Él les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, hermano, hagamos lo bueno. Dice, porque este fue el propósito con el cual fueron llamados. Dice la palabra acá en esta versión, en el versículo 21, para esto lo llamó Dios. ¿A qué nos llamó Dios, hermano?
y lo leíamos ahí. Hoy el evangelio es, no, Dios te llama a ser próspero, Dios te llama a que cumplas tus sueños, Dios te llama a todo esto. Y está bien, hermano, la palabra dice que si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él cumplirá nuestros deseos, nuestros anhelos. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, Él lo cumplirá. Pero nosotros no fuimos llamados a eso, hermano, o como lo pintan las personas que predican, ¿no? Que fuiste llamado por el Señor para ser próspero, para ser bendecido en esta tierra, para que tengas carro, para que tengas casa, para que goces de buena salud, para que no vivas con problemas. Aquí dice que fuimos llamados para soportar los sufrimientos a causa de Cristo. Y yo me gozo, hermano, y es un deleite porque, y es, Juan decía, viene uno después de mí, el cual no soy digno de desatarle las sandalias. Y hermano, sufrir por Cristo. Y aquí hay algo que diferenciar. Y siempre lo recalco mucho porque a veces estamos pasando procesos, a veces estamos pasando etapas, desierto o como usted lo quiere etiquetar, y decimos, no, siga resistiendo, siga manteniéndose firme, porque después de eso viene un peso de gloria, viene algo mayor. Pero no es porque usted esté sufriendo por cualquier cosa, porque a veces nosotros sufrimos por nosotros mismos, no porque estemos sufriendo por Cristo. Acá dice es que si sufrimos por Cristo, si somos maltratados, si tenemos injusticia por hacer el bien, si tenemos injusticia porque somos cristianos, de pronto usted está en el trabajo y ay, porque este es cristiano, te hacen la roca, te hacen lo otro, en el colegio te molestan lo otro, en el evangelismo, cuando vas a predicar, se te burlan, te pegan, te escupen, sufriendo, hermano, por Cristo. Para esto fuiste llamado. Y para esto es el llamado, hermano. No solo es disfrutar lo que nos han dicho, sino también para sufrir también. Y ya Cristo lo hizo, hermano. Entonces vamos a estar viendo algunos últimos versículos ya. Ya son las 9:43, vamos a ver los últimos versículos, mis hermanos. Sabemos que estábamos en Efesios 5:1, que decía, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mira lo que dice Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 3, 17. Y dice la palabra del Señor. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros le hemos dado a ustedes. Y mire cómo lo dice la Reina Valera. Hermanos, sé imitadores de Dios y mira a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo también lo dice en otras ocasiones, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, exhorta a los hermanos que estaban en Filipo, le dice, ustedes deben dar ejemplo en su vida. Y dice, fíjense también en aquellos que dan ejemplo de manera coherente en el Evangelio. ¿Estamos siendo modelos a seguir? La palabra por allá habla que Pablo dice, las ancianas denle ejemplo a vuestras jóvenes. Estamos teniendo un modelo de conducta, hermanos. Estamos siendo modelos de conducta aún para otros hermanos. No que nuestra mirada la vayan a colocar en nosotros, porque la palabra dice, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo, mi hermano. Entonces Pablo dice, sed, hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, mire a los ancianos, mire a los cristianos que ya son maduros, obsérvelo, analícelo.
ahí estaba Timoteo, estaba Epafrodito, que nosotros podamos servir como esos ejemplos prácticos de la conducta cristianas, pero algo genuino, algo del corazón, hermano, y no de apariencia. Yo decía algo y predicaba el viernes, y es que no es cambiar hábitos o no es hacer buenas obras, porque hay gente que cambia hábitos y que tiene buenas obras, pero eso no quiere decir que nació de nuevo. Es nacer de nuevo, es ser circuncidados en espíritu y en corazón, que esa es la verdadera circuncisión, tener ese nuevo nacimiento y esa naturaleza. Entonces, mis hermanos, estuvimos viendo esa imitación de lo que era en el Señor. Entonces, el Señor hoy nos habla, amados hermanos, que podamos ser imitadores de Él en su santidad, que podamos ser imitadores en su amor, en su perdón, en su bondad. A veces queremos ser imitadores de Cristo, pero es en el tema de que no, Él echaba demonios, echaba fuera espíritus inmundos, hablaba, sanaba, hacía milagros, pero no solamente en eso, hermanos, sino en la esencia. Y la palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, somos testigos de Cristo, vimos en este día cuando somos imitadores de Dios, cuando somos imitadores del Señor. La palabra dice, si alguno quiere ser mi discípulo, dice, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Entonces la invitación, mis hermanos, el día de hoy, en esta mañana hermosa, en esta mañana bella, hermano, es poder imitar al Señor. Porque nosotros somos testigos, y no solamente somos testigos de nuestro Cristo, sino hijos, amén, de nuestro Dios. Así que vamos a estar saludando a los hermanos, a los que estuvieron conectados en sintonía, Gerardo Bolívar, Héctor Álvarez, Pastor Rafael Castellón, Iris Salas, Jaime Araujo, Lorenzo Solano, José Carrillo, Manuel Paternina, Nancy Escarraga, Ricardo Quintero, Wilker Monroy, Elkin José Aponte, Edgardo Jiménez, Aida Palencia, Blanco Vázquez, Carmen Rodríguez, nuestra hermana ahí, Daniel Fuentes, Edwin Carrascal, nuestra hermana Caterine Peñaranda, David Anaya, Eric Mora, el hermano John Junior Gámez, Félix Ruiz, Pastor Víctor Pachón y Evelyn Mora. También tenemos por acá Agustín Estrada desde el barrio La Magdalena, Darío Velázquez desde el barrio Los Nogales, Melanía Bonilla desde Punta del Este, Uruguay, Edison Alcázar desde Valledupar, tenemos gente también por allá, bendiciones, Uriel Olarte desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Abel Peralta desde el Molino, Guaquira, saludo para los hermanos de por allá, Judith Tejada desde Cuenca, Ecuador, Eliana Camargo desde Bogotá, Clemente Ramírez desde Barquisimeto, Venezuela, Rosalba Suárez desde el barrio El Recreo, Benito Méndez desde Ciudad Juárez, México, y Anderson Tamayo desde Mendoza, Argentina. Entonces le damos un saludo a todos los hermanos que se conectaron el día de hoy, que se conectan fielmente, y no solo al programa, sino a Cristo, que son fieles a Él y son fieles a sus enseñanzas, a este programa que somos testigos de Cristo. Vamos a orar para ser despedidos, mi Rey amado, mi Dios eterno. Te entregamos el día de hoy, Señor, te entregamos este servicio de hoy, este programa. Tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque el Padre que ama a sus hijos, Padre, los corrige. Y sabemos que la exhortación o la disciplina al momento no es causa de gozo, mi Rey, pero eso produce salvación. Guarda a mis hermanos, protégelos, bendícelos, Señor, con toda bendición espiritual, que así como prospere su alma, prosperen en todos, Padre amado. Bendícelos en este mes de junio. Bendícelos, Señor, Padre amado. Háblales cada día, guárdalos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, les recordamos que somos la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor. Tenemos servicio los días miércoles y sábados a las 9 de la mañana, los días viernes a las 7 p.m., culto de fe y gloria, los días sábados a las 5 p.m., culto juvenil, y finalmente el día domingo, escuela dominical, a partir desde las 9
de la mañana. Tan cordialmente invitados, bendiciones para todos. Shalom, shalom. La paz de Dios está con ustedes, hermanos.